Bien, esta clase la vamos a dar en 2 horas. Me van a aguantar 2 horas. Seguimos pues con nuestra clase Principios del Liderazgo Cristiano. Esta va a ser la clase número 12. Y es un estudio basado en las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. El título de esta clase para el día de hoy es Los requisitos del servidor de la iglesia. Los requisitos del servidor de la iglesia. Los textos que vamos a estar estudiando es primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Voy a dar lectura. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dijimos ya en nuestra clase pasada que no hay honra más grande sobre la tierra que ser un servidor genuinamente llamado por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en el ministerio nos encontramos con gente bien intencionada, acomedida, pero no llamada por Dios. El servicio del acomedido es temporal, pero el servicio del llamado de Dios es permanente, ¿verdad? La obra de Dios requiere de servidores que sean llamados por Dios, cuyo servicio sea un servicio permanente, que aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de las luchas, aún a pesar de las situaciones adversas que vienen a nuestra vida, permanecemos sirviendo al Señor. También hemos dicho que el ministerio, el servicio en la obra de Dios, no se puede comprar, no tiene precio. No puede uno comprar el ministerio y decir, pues voy a comprar el pastorado, o voy a comprar un lugar, una posición en el ministerio, como director de alabanza, como predicador, como maestro de niños. No se puede comprar el ministerio, tampoco se puede transferir, tampoco se puede recibir como herencia. Y esto no es un asunto personal, esto es un asunto bíblico. Esto es lo que dice la Biblia. Ya conocemos Hebreos 5:4, dice el autor de los Hebreos, nadie toma para sí esta honra, la honra del ministerio, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Cuando Dios levanta personas para servir en su iglesia, busca, uno, aquellos que Él llama, pero esos que Él llama deben tener un corazón que sea recto para con Él. Por lo tanto, el énfasis en el llamado de Dios, en el ministerio, el énfasis no está en los talentos, en las habilidades naturales, sino en la integridad del corazón. Los hombres que Dios escogió, que podemos ver en la Biblia, los que Dios llamó para servir al pueblo de Dios, siempre manifestaron un corazón dedicado para Él. Por ejemplo, Dios le da una instrucción a Samuel y cuando se trataba de buscar al sucesor de Saúl. Y Dios le da una instrucción muy clara y muy específica en 1 de Samuel 16:7, solo anótenlo ahí, se los leo. 1 de Samuel 16:7. Jehová respondió a Samuel, dice, no mires a su parecer, o sea, la parte exterior, no mires lo exterior, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué?
el corazón. ¿Sí? Así que todo ministro, todo servidor de la obra, Dios no ve la apariencia externa, Dios ve la motivación de nuestro corazón. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de algunos personajes que Dios llamó y que tuvieron un corazón para Dios. Por ejemplo, en Nehemías 9, 7 y 8, Nehemías está hablando del llamamiento de Abraham, del corazón de Abraham. Y en Nehemías 9, 7 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham, ya con H. Dice, y hallaste fiel su corazón. Hallaste fiel su corazón delante de ti. ¿Cómo era el corazón de Abraham? Fiel, confiable a Dios. Encontramos también a David, de quien ya sabemos, dice la Biblia, que tenía un corazón para Dios. Pablo está testificando en Hechos 13:22. Dice, quitado o sea, Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio Dios, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Hizo David todo lo que Dios le pidió? Sí. ¿Tuvo errores, tuvo fallas, pecados? Sí, pero se arrepintió y siguió adelante. Salomón, otro personaje que su padre David le aconsejó en Primera de Crónicas 28:9, cuando Salomón suple a David en el reinado. Mire el consejo de David para su hijo Salomón. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón perfecto, que se traduce con un corazón recto, maduro, porque perfecto solamente Dios, ¿verdad? Sírvele pues con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Cuántos de los que están aquí presentes ya sirven en algún ministerio de la iglesia? Levanten la mano. Todos los que sirven, haciendo algo en la iglesia. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, ¿con qué motivación del corazón estás sirviendo al Señor? ¿Con un corazón recto? ¿Con un corazón fiel a Dios? ¿O con intereses personales, como luego hay algunos el día de hoy que sirven de esa manera a Dios? Pablo escribió a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 10. Él les dijo, ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos, habla de la conducta, con ustedes los creyentes. ¿Cuál era la conducta de Pablo? Santa, justa e irreprensible. O sea, no había nadie que pudiera reprenderle absolutamente nada a Pablo, ¿verdad? Su conducta, su corazón, era un corazón justo e irreprensible para Dios. Y no solamente Dios daba testimonio, sino la gente de la congregación. Así pues, estos son hombres y mujeres de integridad, de pureza, de lealtad, a quienes Dios escogió, 1, para dirigir a su iglesia, y 2, para servir a la iglesia. Ya dijimos, la responsabilidad principal de los obispos, o ancianos, o supervisores de la iglesia, es guiar a la iglesia a través de la predicación de la palabra, guiarla por los caminos del Señor. Pero la función de los diáconos es servir a la iglesia. Después de haber analizado pues los requisitos de los obispos, de los ancianos de la iglesia, ahora San Pablo nos instruye acerca de los requisitos para los servidores de la iglesia. La norma para los diáconos no es en ninguna manera inferior a las que se requieren para los ancianos o obispos, pero la diferencia se encuentra en que, ya lo dije, los ancianos u obispos guían a la iglesia y los diáconos sirven a la iglesia. Ambos realizan diferentes funciones, pero los requisitos espirituales son los mismos, porque es la obra de Dios, ¿verdad? Bueno, encontramos aquí una palabra que es la palabra diáconos. Hay otra palabra que también es diaconeo y diaconía.
Estos son los términos que en el griego, en su traducción primaria, son servidor, servicio y servir. Repito esto. 3 palabras del griego: diáconos, diaconeo y diaconía. Estos 3 términos en su traducción primaria son servidor, servicio y servir. El sentido original de este grupo de palabras tiene que ver con la realización de tareas del sirviente. ¿Cuántos sirven a Dios? Bueno, estas tareas tienen que ver con la diaconía. Como el servir a las mesas. Por ejemplo, un diácono, su traducción más literal es servir a las mesas. También un diácono en su traducción es el que hace mandados. Pero además, el diácono ayuda en las diferentes labores domésticas de la obra. Ustedes van a la concordancia Strong o al diccionario Vine, le ponen ahí la traducción o el nombre diácono y les va a dar estas traducciones. El que ayuda, el que sirve a las mesas, el que ayuda en las labores domésticas de la obra, el que sirve a las mesas. Entonces, diáconos, diaconeo y diaconía se traducen también como distribución, administración, ministración. También se traduce diaconeo, diaconía o diáconos. También se traduce ministros. Una ocasión estaba en una reunión de pastores y pues es que le dan mucho énfasis a la palabra ministro, el gran ministro de Dios. Ahora con ustedes, el ministro de Dios. Entonces les dije, ¿algunos de ustedes saben lo que significa la palabra ministro? Algunos sabían, algunos otros no. Y les empecé a dar estas traducciones. Algunos ya no se quisieron llamar ministros. Ahora se quieren llamar apóstoles, profetas, ¿verdad? El que sirve a las mesas. ¿Qué somos? Al final de cuentas, ¿qué somos? Servidores del Señor, colaboradores del Señor, siervos del Señor, ayudadores de Dios en su obra. Bueno, la idea de servir en las mesas la encontramos por toda la Biblia. Le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en las bodas de Caná de Galilea, cuando están ahí celebrando las bodas y se les acaba el vino. ¿Sí? Entonces dice Juan 2:5, su madre dijo a los que servían. ¿A los que servían dónde? Las mesas. Dijo a los que servían las mesas, hagan todo lo que él les dijere, refiriéndose a Jesús. La misma idea la encontramos cuando en Hechos capítulo 6 surge una necesidad. Ahí en Hechos capítulo 6, versículo 1, los que puedan ir ahí, vamos a leer estos versículos. Surgió la necesidad de atender a las viudas porque estaban siendo desatendidas. Entonces dice Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, esto significa que desde que nace la iglesia en el día de Pentecostés, la iglesia fue creciendo en un crecimiento que Dios propició a través de la predicación del Evangelio. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución, que se traduce de distribución, se traduce diaconía. ¿Dónde fueron desatendidas las viudas? En la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir. Aquí esta palabra es diaconeo también, para servir a las mesas. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y mire las características que requiere alguien que sirve las mesas: de buen testimonio, que habla del principio que hemos hablado o comentado en las clases anteriores, principio de irreprensibilidad, buen testimonio dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Varones de buen testimonio. Pregunta, si hiciéramos una encuesta acerca de tu testimonio dentro de tu casa, en tu trabajo, ahí donde andas, ¿cuál crees que sería el resultado de la encuesta respecto a tu testimonio? ¿Bueno, malo, regular? Cada quien sabemos. Estos eran varones, número 1, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo viene como consecuencia del nuevo nacimiento. Nadie puede decir yo tengo el Espíritu Santo si no ha nacido de nuevo. Entonces, un principio para que alguien pueda servir a las mesas, uno, debe de ser nacido de nuevo y en el cual more el Espíritu Santo de Dios. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cuál sabiduría? ¿La del mundo? ¿Que es la natural? La sabiduría de Dios, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros, los discípulos, persistiremos, o los apóstoles, en la oración y el ministerio de la palabra. Dos funciones claras, específicas de los apóstoles, de los ministros, de los pastores: la oración y el ministerio de la palabra. Otro ejemplo de servicio lo encontramos cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. En Lucas capítulo 4, versículo 38, dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. ¿Cuántos saben que la oración funciona? Hay que rogar, hay que clamar a Dios, y Dios es el que obra milagros. Versículo 39. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante, ¿qué hizo? Les servía. Diaconía, la misma palabra. Bueno, cualquier cosa que se haga en obediencia a Dios habla de un servicio espiritual. Es decir, todo lo que tú haces en la obra de Dios debemos hacerlo como un servicio espiritual, no en la carne. Hay que servir en el espíritu, no en la carne, ¿verdad? Entonces, todo lo que se hace en obediencia a Dios habla de un servicio espiritual, lo cual significa que en el sentido general que todos los cristianos debemos de funcionar como diáconos, como servidores de la obra, que todos debemos servir activamente a Jesús y a la iglesia. Los pastores servimos a Dios, pero también servimos a la iglesia. Los diáconos servimos a Dios, pero servimos a la iglesia también, en las diferentes funciones que hay dentro de la iglesia local. Bien, poco tiempo después de morir Jesús, dijo en Juan 12:26, mírelo, esta es una promesa de Jesús, Juan 12:26, si alguno me sirve, diaconía, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor, mi diácono. ¿Sí? Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuál es la honra a la cual se está refiriendo Jesús en esta promesa? ¿Cuál es la honra? Pregunto. ¿Están aquí? ¿Ya despertaron? Bueno, dice aquí, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuál es la honra? Estar en su presencia por toda la eternidad. Por eso hay que permanecer en el servicio. Nuestro servicio a Dios debe de ser permanente. Algunos empiezan bien, siguen en el camino. No basta solamente con empezar, hay que permanecer hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia, para que entonces podamos recibir la honra de poder pasar por toda la eternidad en la presencia del Señor. Esa es la honra del servicio. Sí. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 12, versículo 5, él dijo que hay diversidad de ministerios, diaconía, hay diversidad de servicios. Por ejemplo, en esta congregación hay una diversidad de ministerios. Está el ministerio de alabanza, el ministerio de panderos, pandero y danza, los maestros de los niños, los sugieres que están allá manteniendo el orden. Pregunta, ¿es más importante un ministerio que otro? No. Delante de Dios, cualquier ministerio es igual, porque todo ministerio honra a Dios. Nadie es más que nadie, porque todos somos servidores del Señor. Sin embargo, luego en la práctica, luego se dice, yo estoy en el ministerio de alabanza, y yo en el de panderos. No, todos los ministerios son, delante de Dios, todos los ministerios son iguales. ¿Sí o no? Bueno, dice, hay diversidad de ministerios. Así pues, es responsabilidad de nosotros los líderes, los pastores,
de la iglesia capacitar a los creyentes mediante la enseñanza y el ejemplo para que los creyentes capacitados, adiestrados, hagan la obra del ministerio. Así lo estableció Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice ahí: Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios fundamentales en la iglesia. ¿Qué hacen estos 5 ministerios? Versículo 12, encontramos la respuesta. A fin de perfeccionar, capacitar, adiestrar, restaurar, remendar, también se traduce esta palabra perfeccionar. A fin de perfeccionar, capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la obra de la diaconía, del servicio en la obra, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, un pastor no puede hacer todo, ni puede estar en todo. Imagínense que yo dirijo la alabanza y luego después predico, recojo las ofrendas, administro el dinero de la iglesia, luego me voy a dar una clase con... No sé, es imposible. Por eso Pablo hacía una analogía de la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque el brazo derecho tiene una función y el brazo izquierdo tiene otra función, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos diferente función para que el cuerpo funcione como debe de ser. Entonces debemos ser perfeccionados, debemos ser capacitados en las Escrituras para funcionar donde Dios nos quiera poner. Ahora, en la lista de los dones espirituales que Pablo menciona en Romanos capítulo 12, hay uno de ellos que se llama el don de servir o de servicio, que significa que todos aquellos que tienen este don están bien preparados. Si me le subes un poquito, no sé, ¿se está oyendo bien allá? Porque yo no estoy oyendo aquí muy bien. Entonces, esto significa, este don de servir, significa que los que tienen este don, escuchen esto, deben estar bien preparados, pero también debe de haber disposición del corazón, pero también debe de haber disciplina en el ministerio para servir en la obra del ministerio, porque algunos quieren servir a su manera, ¿verdad? Por ejemplo, hay una familia a la cual Pablo daba testimonio de ellos, la familia de un hombre llamado Estéfanas. Dice, Estéfanas y su familia, estos fueron los primeros convertidos en la iglesia de Acaya. De toda esta familia habían sido bautizados por el apóstol Pablo, y una vez que fueron bautizados empezaron a caminar por los caminos del Señor. Dice la Biblia que servían al Señor. 1 Corintios 16:15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas son las primicias de Acaya, es decir, fueron de los primeros convertidos, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Había una necesidad ahí, y ahí estaban los de la familia de Acaya. Había que hacer algo en la iglesia, y ahí estaban los de la familia de Estéfanas, perdón. Entonces, se cree que cuando Pablo escribió la primera carta a Timoteo, ya habían pasado aproximadamente 30 años después del nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Esto significa que había crecido la iglesia. Si en el capítulo 6 de Hechos vemos que ya el número de los discípulos había crecido, después de 30 años de haber iniciado la iglesia, pues había crecido mucho más. Por lo tanto, se presentó la imperiosa necesidad de servidores en la iglesia. ¿Cuántos saben que a mayor crecimiento hay mayor necesidad de obreros? ¿Verdad? Pero el asunto es que la mies es mucha y los obreros son pocos el día de hoy, como en el tiempo de Jesús. Bueno, en este caso, siguió creciendo la necesidad de diáconos, de servidores que ayudaran en las diferentes labores de la obra. Así pues, los diáconos actuarían como modelos de integridad, como modelos de servicio espiritual, con el fin de asegurar a quienes se les estaba dando esta responsabilidad que la ejercieran de forma digna. Por eso es que Pablo ofrece una relación de requisitos, por medio de los cuales estos requisitos debían ser medidos o calificados los diáconos. O sea, no cualquiera puede ejercer el diaconado. Hay una serie de requisitos, como no cualquiera puede ejercer el pastorado,
o ser obispo. O sí, cualquiera puede ser. Se requiere primero el llamado. Segundo, que se cumpla con estos requisitos, ¿verdad? Así pues, al igual que los obispos, estas características que vamos a mencionar a continuación se relacionan fundamentalmente con el carácter, no con los dones. Para Dios lo más importante es el carácter espiritual y no el don o la función. Bueno, las Escrituras no ofrecen de una forma detallada las tareas de los diáconos, lo cual hace suponer que los diáconos deberían de llevar a cabo cualquier encomienda que les fuera asignada por los ancianos de la iglesia. Cualquier actividad que les fuera encomendada, ellos debían de llevarla a cabo, o cualquier necesidad que surgiera en la iglesia, los responsables de ayudar eran los diáconos. Los diáconos eran asistentes subordinados del presbiterio, o sea, del grupo de liderazgo de la iglesia, como lo fue Timoteo de Pablo. Timoteo fue un servidor de Pablo. Algunos de los deberes más comunes de los diáconos, voy a mencionar algunos, era, por ejemplo, 1, leer las Escrituras en la iglesia. Ahí estaba el obispo, ahí estaba el pastor de la iglesia, llamaba a los diáconos y leían la lectura de la Biblia, y el pastor, el obispo, se encargaba de darle la interpretación o de explicar las Escrituras que ya habían sido leídas por los diáconos. Pero también otra de las funciones de los diáconos más comunes era instruir a los recién convertidos en las verdades cristianas, porque los recién convertidos, como el día de hoy, les surgían muchas dudas, ¿verdad? Oye, ¿cómo es eso de nacer de nuevo, por ejemplo? ¿Verdad? Bueno, ya, ¿quiénes les asistían ahí? ¿Quiénes les ayudaban a los primeros cristianos a entender las verdades cristianas? Los diáconos. Por eso debían estar bien preparados los diáconos. También, otra de las funciones de los diáconos era ayudar a los presbíteros, o los líderes de la iglesia, a los obispos, a los ancianos, a los pastores. Eran encargados de ayudarlos en las reuniones de los cristianos, como el día de hoy sucede. Aquí tenemos muchos diáconos, ¿verdad? Pero también otra de las funciones de los diáconos era recibir y administrar las ofrendas económicas que el pueblo traía a la iglesia. ¿Quiénes las recibían y las administraban? Los diáconos. ¿Sí? Eventualmente también ellos ayudaban en la predicación, en la enseñanza en la iglesia, y no necesariamente eran encargados de, aunque también había la posibilidad de que ellos pudieran dar una enseñanza a la iglesia, pero principalmente la función de los ancianos era enseñar, ya lo dije, a los recién convertidos, pero que incluía a los niños también. Hoy tenemos diáconos que enseñan a nuestros niños, que enseñan a nuestros jóvenes. Entonces Pablo, a continuación, enseña algunas de las características que debían tener los diáconos, pero también las diaconisas, para finalmente terminar mencionando la recompensa que todos estos sirvientes fieles a la iglesia de Jesús podían recibir esas recompensas. En estos próximos versículos vamos a encontrar 9 requisitos de los diáconos o servidores de la iglesia y 4 requisitos de las mencionadas diaconisas de la iglesia. Vamos pues a leer 1 Timoteo 3:8. 1 Timoteo 3:8 en adelante. Dice: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces dice ahí la primera parte, el versículo 8, los diáconos asimismo. Esta palabra asimismo es una palabra que Pablo usó para introducir una nueva categoría
de requisitos o responsabilidades de aquellos que sirven en la obra de Dios. Ya no eran los obispos, ahora eran los diáconos. Por eso dice, asimismo los diáconos, ¿verdad? Y empieza Pablo a narrar asuntos que tienen que ver con el carácter personal del diácono, del servidor de la iglesia, que tiene que ver con el carácter. Dice versículo 8, los diáconos asimismo deben de ser, ¿qué dice ahí su Biblia? El primer requisito, deben de ser, ¿qué? Honestos. ¿Qué significa honesto? Bueno, la Real Academia Española traduce honestidad como la honradez que debe tener una persona para hablar siempre la verdad. Honradez. Se refiere a la cualidad con la cual se designa aquella persona que se muestra, tanto en su obrar como en su manera de pensar, se muestra esta persona como justa, como recta y como íntegra. Esa es la definición de la que habla la Real Academia Española. Pero ¿qué dice la Biblia? Honesto es la palabra del griego semnos con S, y su traducción primaria es serios. Serios en mente, serios en el carácter. Y está hablando de aquellas personas que toman todas las cosas de Dios, todos los asuntos del ministerio los toman de manera seria. Es decir, no están jugando al cristiano. Comprenden perfectamente la seriedad, uno, de la vida cristiana y la seriedad del ministerio. Hay algunos, el día de hoy nos encontramos, que sirven en la obra de Dios, pero no toman en serio su responsabilidad. Miren, cuando empezamos el Instituto Bíblico hace ya más de 2 años, habíamos aquí, yo creo que tuvimos registrados hasta 130 personas. Ahorita no son 130 personas. ¿Por qué? Es posible que algunos no tomaron en serio la responsabilidad de estar en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Algunos otros, por diferentes circunstancias, se han retirado. Pero la verdad es que algunos no toman en serio las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso es que Pablo está incluyendo este requisito para los que sirven las mesas, para los que sirven en la obra de Dios, que sean ¿qué? Serios, que tomen en serio las cosas de Dios. Algunos otros quieren servir al Señor y son indisciplinados, llegan a la hora que quieren. El servicio empieza a X hora y llegan a la hora que quieren. Pues es que hasta esta hora tuve tiempo. No toman en serio las cosas de Dios. Pregunta, ¿las cosas de Dios es importante tomarlas en serio, sí o no? Sí, por supuesto que sí. Es un requisito del ministerio. Si no, alguien no va a tomar en serio las cosas de Dios, mejor permanezca ahí sentadito. Ahí se ve mejor. Entonces, los diáconos, dice Pablo aquí, no deben de tener en poco los asuntos serios del ministerio. Debemos hablar siempre con la verdad, que nuestro sí sea sí. Hermano, ¿podemos contar con tu ayuda? Sí, ahí voy a estar. O no puedo estar por esta circunstancia. Pero tomar las cosas en serio, las cosas del ministerio. Sí. Los diáconos deben de ser rectos, íntegros en su conducta, pero también en su manera de pensar, ¿verdad? Entonces dice Pablo, asimismo los diáconos sean honestos, que se traduce, sean serios. Y luego dice a continuación, otro requisito, número 2, sin doblez. Esta palabra doblez es la palabra del griego dílogos, que literalmente se traduce de habla doble o de doble discurso. Significa decir dos cosas diferentes. Los diáconos, en otras palabras, no deben de ser bilingües, o sea, decir una cosa de una manera a una persona y decirle otra cosa a otra persona de otra manera. No, las cosas como son, ¿sí? No se debe de decir una cosa a ciertas personas y otra distinta a los demás. Esto habla de un doblez en el hablar que no es permitido en el ministerio. No es permitido.
Necesitamos ser serios, sin doblez. Que lo que dices es lo que realmente así debe de ser. Su habla no debe de hacerse con hipocresía. Miren, hay gente que yo luego he escuchado, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? No, pues es que ahí en esta iglesia todos son una bola de hipócritas. Algunos tienen razón, pero algunos otros no. ¿Todos son hipócritas? No. ¿Puede haber algunos hipócritas dentro de la iglesia? Sí puede haberlos, ¿verdad? Pero no puede haber personas sirviendo en el ministerio que sirvan de manera hipócrita. Porque este es un requisito para los diáconos, sin doblez, sin hipocresía, sino debemos de servir con honestidad, con claridad, con una coherencia en lo que estamos haciendo. El carácter de un diácono sin doblez debe de ser avalado por los que le rodean. Esto significa que lo que ese diácono dice es consistente con lo que vive. Yo puedo decir muchas cosas, pero ¿qué es lo que realmente estoy viviendo? ¿Verdad? Entonces, esta cualidad o esta característica tiene que ser avalada por la gente que nos rodea en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Lo que yo digo sea consistente con lo que vivo, ¿verdad? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ahora, yo quiero que noten muy bien, hermanos, que estos son los requisitos para los que sirven las mesas, para los que hacen los mandados, ¿verdad? Lo cual significa que el ministerio en la iglesia es algo que se debe de tomar con mucha seriedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos sirven en algún ministerio en la iglesia? ¿Y tomas en serio el servir en la iglesia? ¿Los asuntos de la iglesia? Bueno. Hay dos palabras que describen con mayor claridad a una persona sin doblez, que son estas dos palabras, que son personas sin adulación o sin lisonja. Un diácono no debe de ser una persona con doblez. Por eso Pablo dice, sin doblez, sin adulación, sin lisonja. La adulación, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la adulación o la lisonja son palabras dichas con una actitud del corazón de otra persona, una actitud de baja, una actitud de alabanza muy baja, muy corriente, muy interesada, hipócrita, que se hace y se dicen con un previo estudio de que lo que van a decir le va a halagar a la otra persona con el propósito de ganarse su voluntad, con fines específicamente personales. Le voy a decir esto para ganarme el favor de él. Y lo haces no con sinceridad, o se hace, mejor dicho, no con sinceridad, sino con adulación o con lisonja. Y esto lo vemos en la Biblia. David habló de aquellos que lo adulaban, pero que en realidad eran sus más acérrimos enemigos. En el Salmo 5:9, David escribió, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. O sea, David podía discernir el corazón de sus enemigos. Lo adulaban y decían, tú eres el gran rey, tú eres el gran guerrero del ejército del Señor, del ejército de Israel. Pero dice, en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto en sus gargantas, con su lengua hablan lisonjas. Escuchen esto, hermanos, en el ministerio no es permitido ni la adulación ni la lisonja, con motivaciones del corazón equivocadas. Salomón escribió en Proverbios 16:29, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. En Proverbios 28:23 también escribió Salomón, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con su lengua. En 29:5 de Proverbios también dice Salomón, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En otras palabras, tarde o temprano te puedes enredar con tu lisonja o con la adulación que luego se habla. Entonces, en el ministerio, dice aquí Pablo, que los diáconos deben de ser honestos,
que toman en serio las cosas de Dios y sin doblez. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente requisito. Luego dice Pablo ahí, no dados a mucho vino. Esta expresión significa, o el griego traduce, dados a, o volver la mente, o ocupar la mente en este caso en la bebida. En otras palabras, el diácono no debe de ser esclavo de algún vicio, ¿o sí? Y cuando habla ahí de vicios, no se está refiriendo solamente a vicios, por ejemplo, como del alcohol, de las drogas. Hay otra clase de vicios también, que no necesariamente tienen que ver con la bebida. Entonces, un diácono no debe de ser esclavo de algún vicio, ni permitir que algo se convierta en una mala influencia en su vida, porque tarde o temprano todo va a salir. Hoy hay muchos que se dicen servidores de la iglesia, pero son esclavos de la pornografía. Tienen un vicio, y es un problema. Y esto es real, mis hermanos. Son esclavos de la pornografía. Algunos otros son esclavos del trabajo. Y ahí están esclavizados al trabajo. ¿Hay que trabajar? Sí. Pero que tu trabajo o el trabajo no sea para ti, no seas tú esclavo del trabajo. Sí. Algunos otros son esclavos del Face. ¿Conoce alguno de esos? Había un director de alabanza que estaba tan adicto y esclavizado al Facebook, que un día el pastor, estaba predicando el pastor y él estaba metido allá, se terminaba la alabanza y se iba por allá mero atrás, a estar metido en el Facebook, mientras el pastor estaba predicando. Entonces un día uno de los que hacen los mandados, de los que sirven a las mesas, vinieron con el pastor. Le dijeron, pastor, pues el director de alabanza que nos lleva a la presencia del Señor está clavado allá en el Facebook mientras usted está predicando. ¿Y saben lo que hizo el pastor? Cortó el internet sin que se diera cuenta el director de alabanza. Entonces termina en la próxima reunión, termina él de dirigir su alabanza y luego inmediatamente se conecta. Y no, andaba como desesperado. ¿Se fijan cómo se pone una persona cuando le falta la droga? Se desesperan. Se empieza a agarrar como una ansiedad, andaba como ansioso y volteaba para un lado y alguno de los diáconos, ¿qué te pasa? No, estoy bien, pero estaba desesperado porque estaba desconectado del Facebook. Y eso ya es delicado, ¿sí? No dados a mucho vino, dice aquí el requisito, o no dados a mucho Facebook o a mucha televisión. El diácono debe de ser un esclavo de Jesús. ¿Cuántos son esclavos de Jesús? Debemos de ser esclavos de Jesús y atender ahí a las instrucciones que Jesús. Pero también debemos ser esclavos y serios estudiantes y continuos estudiantes de la palabra de Dios. Ahí sí es permitido estar metidos, sin descuidar nuestras responsabilidades familiares, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Bueno, tal vez alguno preguntará, ¿por qué pues Pablo no hizo un llamado a la abstinencia total? ¿Por qué estableció aquí en este requisito que no fueran dados a mucho vino? ¿Esto significa que a poco sí, a poco vino sí? ¿O por qué aconsejó a Timoteo que tomara un poco de vino? ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Bueno, los creyentes de hoy debemos entender, comprender y considerar que las circunstancias y las condiciones de la sociedad de la época de Pablo no eran como las de hoy. El hecho de que los ancianos y diáconos no se les dijera que fueran totalmente abstemios, sino que fueran moderados, no significa que los cristianos de hoy podamos hacer uso del licor en una cantidad moderada. ¿O sí? No. Ya dijimos en la clase pasada que el vino que se usaba en aquel tiempo era como una bebida común, mayormente que el agua. En los tiempos antiguos las personas tomaban vino porque este era el líquido básico para beber,
debido a que el agua era impura, era insalubre. Y mezclar el vino con agua no solamente suavizaba significativamente el contenido del alcohol, sino además purificaba el agua. Ya dijimos que había una mezcla de 8 partes de agua por una parte pequeña de vino, que eso reducía totalmente cualquier efecto de disolución que pudiera causar el vino. Entonces podían tomarlo. Era un vino muy diluido. De tal forma que el uso del vino por parte de un creyente en la actualidad, pues apoyaría un gran mal social que se está viviendo aún dentro de la iglesia, pero también establecería un peligroso ejemplo para todos aquellos que son débiles en la fe. No, pues aquel toma, entonces sí se vale tomar. ¿Se vale tomar? No. Pablo en nuestros días hubiera aconsejado y hubiera instruido y puesto como requisito indispensable tanto para los obispos ancianos como para los diáconos, no dados a nada de vino, ¿verdad? Entonces, el diácono debe de ser honesto, sin doblez y no dados a nada de vino. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el número 4, otro requisito. No codicioso de ganancias deshonestas. Noten ustedes que este es el mismo requisito que se establece también para los ancianos. Otra versión dice, no codicioso de ganancias vergonzosas. Porque lo deshonesto es vergonzoso, ¿no es cierto? Si alguien es sorprendido robando, causa vergüenza. Esto significa que los diáconos no debían abusar de su oficio para hacer dinero de forma ilícita. Este requisito tuvo importancia especial en la iglesia primitiva debido a que ya dijimos, una de las funciones de los diáconos era administrar, pero también distribuir el dinero a las viudas, a los huérfanos y a todos aquellos que estaban pasando por alguna necesidad. ¿Qué era lo que hacían los diáconos? Distribuían el dinero a los que tenían necesidad. Pero la tentación estaba siempre latente ahí, como el día de hoy. La tentación siempre estará latente ahí a robar de los fondos de la iglesia, como lo hizo el tesorero que estableció Jesús. ¿Cómo se llamó? Judas. Este tesorero que Jesús llamó Judas no fue honesto en su cargo, porque metía la mano en la bolsa de las ofrendas. Bueno, un versículo nomás para confirmarlo, Juan 12, de los versículos 4 al 6. Cuando se narra ahí en esta escritura, cuando dice Judas, ¿por qué desperdiciaron ese perfume? Lo hubiéramos vendido y el dinero lo hubiéramos dado a los pobres. ¿Realmente eso quería hacer Judas? No era honesto, porque metía la mano a la bolsa de las ofrendas. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que existe el riesgo de que los que recogen las ofrendas, por ejemplo en esta congregación, ustedes ven, hermanos, vamos a dar nuestras ofrendas? ¿Quiénes son los que recogen las ofrendas? Aquí. Aquí está la hermana, allá está el otro hermano. Y luego ellos van allá arriba y hacen un reporte y lo cuentan, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que existe el riesgo de que los que recogen las ofrendas eventualmente pudieran meter la mano a la bolsa y sustraer del dinero? ¿Sí o no? Sí. Es triste reconocerlo, pero sí. No sé si se han fijado, pero nuestros recipientes que tenemos ahí tienen una ranura ahí en medio. Algunos tienen, algunas otras no. Bueno, allá en Guadalajara, yo me acuerdo que los recipientes, pues esos yo los mandé a hacer. Tenían su tapa y aquí así en medio tenía una ranura, donde era posible que cupieran solamente los sobres o el dinero. ¿Por qué cree que hicimos eso? Porque algunos de los diáconos metían la mano y sacaban. Porque de repente allá, pues allá no se usaban los sobres como aquí, ¿verdad? Entonces, de repente alguna persona decía,
daban un billete de a 100 pesos y decían, regréseme 50 de cambio porque mi ofrenda es nada más de 50. Entonces el otro, pues el servidor de la iglesia tenía que meter la mano, y algunos metían la mano de más y le daban el cambio a la persona y luego se guardaban otro, ¿verdad? Una ocasión sorprendimos a una mujer que ayudaba allá. Agarraban, así como aquí agarran los recipientes, los llevan a un lugar, y allá 2 personas, por lo menos aquí ahí eran 2 o 3 personas también. Pero esta mujer, en cuanto estaban ahí acomodando el dinero, estaba viendo a los otros diáconos o servidores, los estaba observando, y cuando se descuidaban un poquito agarraba y metía, y se metía. Y un día la sorprendimos. Y bueno, el día que la confrontamos, pues se indignó. ¿Sí? Entonces, como nosotros no podíamos esculcarla, mandamos llamar a una persona y la esculcó y sacó ahí. Tenía meses metiendo la mano como el Judas. Sí. Entonces, ¿por qué hacen esto algunos de los servidores? Porque pudieron haberle dado lugar al diablo con la codicia de ganancias deshonestas. Por eso es que Pablo tuvo que poner como requisito para los diáconos que no fueran codiciosos de ganancias deshonestas, porque a todos nos puede llegar la tentación, ¿sí o no? Las tentaciones son inevitables, a todos nos llegan las tentaciones. El punto es qué hacemos cuando se presenta la tentación, cómo respondemos cuando se presenta la tentación. Algunos ceden a la tentación del diablo, algunos otros resisten adecuadamente cuando se presenta la tentación. Así que, así como en el tiempo de Pablo, el día de hoy es esencial que los diáconos, servidores, no sean avaros o codiciosos de ganancias vergonzosas, que no roben pues, para que no se ponga en peligro su testimonio de honradez. Es muy penoso y es muy vergonzoso que alguien sea descubierto metiendo el dinero en las ofrendas del dinero de la iglesia. Es muy penoso también que el día de hoy, allá en Guadalajara, existía una revista donde se publicaban ahí los oficios de muchas personas. El que era plomero, carpintero, pintor, albañil, construcción, etcétera, y se repartía en las iglesias. Pero al rato esto generó una de pleitos, porque el plomero ya no hacía adecuadamente su trabajo, y lo único que hacía era fraudear a quien lo había contratado y no cumplía, y luego venían con el pastor y decían, oye, pues aquel me hizo tranza. Por eso yo aquí me dicen, hermano, ¿conoce un plomero? Pues sí conozco, pero no sé si recomendártelo. Hermano, ¿conoce un abogado? Pues sí conozco, pero mejor busca tú a alguien. Porque se dan estos asuntos, porque no hay confiabilidad. Sí. Bueno, a continuación, Pablo habla ya, estuvimos hablando en estos requisitos, estuvimos hablando acerca del carácter. Ahora Pablo entra en el punto de la vida espiritual que debe de manifestar un servidor de la iglesia y que tiene que ver, repito, con su vida espiritual. Versículo 9, quinto requisito, 1 Timoteo 3:9. Dice Pablo, que guarden el misterio de la fe, y luego dice, con limpia conciencia. Esto significa, esta palabra guardar, significa conservar el mensaje del Evangelio en la pureza que contiene el mensaje del Evangelio. Es decir, sin quitarle, sin ponerle, sin mezclarle, sin diluirle. Hay que guardar el misterio de la fe, la predicación del Evangelio, tal como dice la Biblia. No como dice el apóstol o como dice el teólogo fulano de tal, como dice la Biblia. Cuando dice ahí Pablo que guarden el misterio de la fe, habla precisamente de conservar la pureza del mensaje del Evangelio. No decir lo que yo pienso que dice,
porque luego somos muy dados a eso. Vuelvo a repetir, noten ustedes que estos son los requisitos para los que sirven en las mesas. ¿Cuánto mayor responsabilidad tienen los obispos, los ancianos de la iglesia? Entonces, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, los diáconos podían tener la posibilidad, ya lo dije, de enseñar la palabra del Señor a los niños. Pero si un diácono que enseña a los niños o a los jóvenes no está bien centrado y no guarda la pureza del mensaje, los puede confundir, los puede desviar con el mensaje. ¿Cuántos sirven a los niños? Dando clases a los niños. Bueno, hay que mantener la pureza del mensaje. No decir, no, pues es que, por ejemplo, es muy típico enseñar a los niños, y los niños van creciendo pensando que fue una grande ballena la que se comió a Jonás. ¿Era una ballena? La Biblia no dice que era una ballena. ¿Qué dice la Biblia? Era un pez. ¿Cómo está? Se lo comió. Fíjense cómo incluso les dan un dibujito ahí. Esta es la ballena. Y luego la ballena lo escupió ahí en la playa. Y el niño va creciendo así, ¿verdad? No, hay que hablar la Biblia como es. ¿Qué dice la Biblia? Fue un pez, ¿verdad? Y como ese asunto así puede haber muchos otros. Entonces, dice Pablo entonces que debemos de guardar el misterio de la fe, y luego dice con limpia conciencia. Bueno, un misterio es y habla de las verdades del Evangelio que antes nos eran ocultas, pero que ahora nos han sido reveladas como los recién convertidos. Hay muchas cosas en la Biblia que todavía no conocen, pero poco a poco nos van siendo reveladas, ¿verdad? Conforme vamos avanzando, conforme vamos estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántos han aprendido en todo este tiempo que han estado en el Instituto Bíblico? Lo que hace un año atrás no conocías, a lo mejor hoy ya te fue revelado. Esos son los misterios. Lo que antes nos era oculto, hoy nos fue revelado. Y vamos a seguir aprendiendo en la medida que seguimos estudiando la palabra de Dios. Solo por mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí en 1 Timoteo 3:16 habla de la encarnación de Cristo. Un misterio que nos ha sido revelado. Cristo haciéndose Dios, enviando a Jesús, y Cristo haciéndose el Verbo encarnado. Dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne a través de ¿quién? De Jesús. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Hoy por hoy, mis hermanos, a donde quiera que tú vas, alrededor del mundo, te vas a encontrar por lo menos un cristiano, porque es creído en el mundo. La predicación del Evangelio se ha ido extendiendo a todo el mundo. Todavía falta mucho terreno por ganar. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero también otro de los misterios que ahora nos han sido revelados es la presencia de Cristo en el interior de los creyentes en la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón y el Espíritu Santo morando en ustedes? Dice Colosenses 1:26, dice Pablo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Un hombre maduro en Cristo, que va alcanzando la madurez como consecuencia de haber conocido a Cristo y la palabra de Jesús. Entonces, el misterio de la fe, pues, se refiere a todas las verdades espirituales que están contenidas y reveladas en el Nuevo Testamento, pero Pablo dice que el diácono debe de hacerlo, mostrar todas estas verdades contenidas en el Nuevo Testamento, debe de mostrarlas, enseñarlas, manifestarlas con limpia conciencia. Es decir, que esa parte del ser humano que es insobornable no nos debe de acusar cuando predicamos el Evangelio, porque sabemos que estamos predicando la verdad del Evangelio, la pureza del Evangelio.
Segunda de Corintios 1:12, Pablo dijo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, su conciencia no le acusaba acerca de su conducta y acerca de su predicación. Notemos que en este versículo Pablo hace un énfasis especial, no en lo que él hacía, sino en lo que él vivía. ¿Sí? No decía Pablo, es Primera de Corintios 1:12, perdón, Segunda de Corintios 1:12. Pablo no hacía énfasis especial en su ministerio, sino en su conducta. Esto significa que no basta solamente con creer la verdad. Los diáconos debemos de vivir la verdad. ¿Sí? Entonces, nuestra vida debe de ser consistente con lo que predicamos, ¿verdad? La conciencia, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es la facultad del ser humano dada por Dios a cada persona, que tiene como objetivo advertir a cada persona cuando viola la ley moral de Dios. Ahí está, luego, la conciencia, hablando a nuestro corazón. Pero también la misma conciencia nos justifica cuando obedecemos la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, la conciencia es como ese sistema de alarma que se activa cuando hacemos las cosas bien o se activa cuando damos honra y gloria al Señor. Ahí está la conciencia, hablando al corazón. Cuando acusa, produce culpabilidad y vergüenza, produce temor, desesperación por el pecado cometido. Y cuando justifica, produce seguridad, nos produce paz y gozo debido a que hemos obedecido la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a tomar un pequeño receso y seguimos con los demás requisitos.